Hey, buen día mi gente, les habla Juan Corrales, bienvenidos nuevamente al canal de YouTube. En esta oportunidad les tengo otro video teórico muy chévere. Vamos a hablar sobre métodos de resistencia. Cuando hablo de resistencia me refiero a esa capacidad que tiene el músculo para resistir o tolerar la fatiga muscular, más que todo la resistencia hacia la fatiga muscular, ¿sí? Ya hablamos primero un video sobre los métodos de hipertrofia y aumento de fuerza. Ahora vamos a hablar sobre estos métodos de resistencia. Los dos más comunes en el mundo de fitness y más que todo en disciplinas como lo es el CrossFit, EMOM y AMRAP. AMRAP hace referencia a la sigla de As Many Reps as Possible, máximo de repeticiones que se puede hacer en lo posible, ¿sí? Y lo que es EMOM hace referencia más que todo como a la capacidad de realizar el máximo de repeticiones en un minuto, ¿sí? Como durante un tiempo determinado. A eso hace referencia. Digamos que estos dos métodos son parecidos, pero en lo que es EMOM trabajamos mucho los intervalos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el método como más efectivo? De hecho, hay más métodos, ¿sí? ¿Qué les recomendaría yo? Según mi experiencia, muchos saben que yo estuve compitiendo en lo que es lifting, circuitos de resistencia. Por ejemplo, en mis competencias de hace unos 3 años, en lo que era lifting, se realizaba de esta forma: un circuito compuesto de varios ejercicios. Por ejemplo, tenía que hacer 15 muscle-ups, 50 flexiones de pecho, 50 fondos, 30 dominadas, 1 minuto de plancha abdominal, 50 squat jumps. La persona que lo hiciera en el menor tiempo posible era la ganadora. Se maneja de esa forma, ¿cierto? Entonces, obviamente se requería de una buena resistencia para tolerar esa fatiga muscular, o que el músculo, la capacidad contráctil del músculo pudiera soportar ese estímulo y esa fatiga. En mis entrenamientos yo no le ponía atención ni siquiera a lo de AMRAP o lo de EMOM. Yo más que todo trabajaba reps al fallo muscular. Les hago un ejemplo. Primer ejercicio de la rutina, eran 5 series. Máximo de flexiones de pecho. Ese día me quería enfocar específicamente en mejorar la resistencia de mis flexiones de pecho. Entonces lo que hacía era que realizaba 5 series del máximo de repeticiones. El máximo, pero máximo hasta fallar. O sea, ya que no diera. Algo importante acá es que obviamente hay una parte donde se pierde el gesto técnico. Pero no importa. Acá digamos que no trabajamos tanto lo que es la postura, sino de verdad reventar esas fibras y llegar a la resistencia. Después sí se pule el gesto técnico. Pero algunos dirán, no, pero es que en las últimas repeticiones ya pierdes la postura. Eso hay mucha controversia, ¿sí? Entonces digamos que obviamente en las últimas reps rompía el gesto técnico, hacía compensaciones, pero sí lograba ese estímulo eficiente. Y el reclutamiento de unidades motoras era brutal. Eso me ayudaba mucho. Hay una variable en entrenamiento que es muy efectivo para que esto se pueda lograr, y es el tiempo de descanso entre serie. Pues obviamente al realizar el máximo de push-ups, digamos que la primera serie no sé, me hacía 150, pues ya para la segunda la idea no era bajar tanto ese promedio de repeticiones. Descansaba un promedio entre 5 a 6 minutos entre cada serie. Eso es muy efectivo, ¿listo? Ese es un método. Método número 2, que a mí me sirvió muchísimo. En vez de realizar como tal un trabajo específico por cada movimiento, es decir, así como les dije que me enfoqué solo en las push-ups, realizaba un tipo de circuito que tenía que realizar en un determinado tiempo, ¿sí? O por ejemplo iba midiendo el tiempo de esta forma. Un ejemplo, el circuito se componía de esta forma: 50 flexiones de pecho, 50 sentadillas, 30 pull-ups, 50 fondos, 2 minutos de plancha abdominal. Ese como tal era el circuito, ¿sí? Entonces, yo lo hacía la primera semana. Miraba cuánto me dio el tiempo. Listo, perfecto. Ahora, realizaba el mismo circuito al siguiente día, o tal vez le daba un día de descanso. Por ejemplo, hoy es lunes, hice el circuito. Descanso martes, el miércoles vuelvo a hacer el circuito, pero obviamente con una intensidad más baja. Cuando hablo de intensidad, disminuyó el número de repeticiones y el número de veces que repitió el circuito, ¿sí? Entonces, obvio, ya no hacía las mismas repeticiones ese segundo día que repetía el circuito, sino que lo hacía a la mitad de repeticiones. Trabajaba al 50%.
Y ya en el último día podía trabajar también a un 50 o un 40%. La siguiente semana volví a repetir el mismo circuito y sí se notaba una supercompensación. La supercompensación nos habla de ese estímulo biológico que después de cierta carga y unos días de recuperación se genera un estímulo donde el cuerpo puede soportar una mayor carga, ¿sí? Más que todo es eso. Ese método me ayudó mucho, como saber manejar las intensidades de cada circuito, teniendo en cuenta que el día 1 el circuito va a ser muy fuerte, el día 2 una intensidad moderada y el día 3 una intensidad baja. Después vuelve el día 1 fuerte otra vez y el cuerpo se siente bien, ¿sí? Es un método muy eficaz. Obviamente estos circuitos los trabaja 3 veces por semana y los otros días trabajaba más que todo activación con banda suave. Es un método efectivo. Y pues ya que también involucra todos los grupos musculares, o sea, el reclutamiento de fibras musculares es más eficiente, involucras muchos grupos musculares. Método número 3 de resistencia. Ya incluimos lo que es el peso extra. ¿Qué hacía yo también? No solo trabajaba con mi peso corporal, también trabajaba con peso extra. E implementaba los circuitos. Entonces, por ejemplo, hacía super series. La super series es un método muy efectivo para ganar resistencia. Esta super series con peso es brutal, pero obviamente toca tener en cuenta que se necesita una buena base de fortalecimiento. No cualquiera pueda realizar estas super series. Entonces, un ejemplo, realizaba 5 pull-ups, 5 muscle-ups, 10 bar dips, 5 pull-ups con 10 kilos de lastre. Obviamente este nivel ya es un nivel avanzado en calistenia, ¿no? Pero es un método bastante efectivo. Pueden incluirlo en sus rutinas con peso corporal y cuando ya tengan una muy buena base empiecen haciéndolos con ese peso extra. Es muy eficiente porque claro, acostumbran al peso a trabajar con un peso extra y el día que vayan a competir, más que todo estos métodos son para gente que compite, el día que vayan a competir se van a sentir livianitos, se quitaron ese peso extra y van a volar, se van a sentir livianitos. Es un método muy efectivo, trabajar ese tipo de circuitos con peso extra y manejando también tiempos de descanso de más o menos 6 minutos, hasta pueden ser un poco más. Pero eso es súper importante, tengan en cuenta esas variables. Y el último método ya sería como un unwrap, as many reps as possible. Ustedes, por ejemplo, realizan esto. Imponen un tiempo determinado. Un ejemplo. Yo voy a hacer el máximo de repeticiones, tengo 10 minutos para hacer el máximo de repeticiones de flexiones de pecho. Después, tengo 10 minutos para hacer el máximo de pull-ups. Después, tengo 10 minutos para hacer el máximo de fondos. Esa es otra metodología que es muy buena, pero que puede llevar nuestro cuerpo literal al fallo. O sea, no solo es duro por el nivel físico, sino también mental. Porque son 10 minutos donde tú mides la intensidad. Por ejemplo, ¡pum!, empieza a correr el tiempo y tú vas 89, 88, vas dándole. Te cansas y tomas aire 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1 y dele. Y sabes que no vas a parar hasta que se acaben los 10 minutos, ¿sí? Obviamente es imposible hacer flexiones de pecho durante todo ese tiempo, pero tienes que hacer pausas cortas. No es que, no hice 100, entonces voy a parar 2 minutos y sigo, no. O sea, mentalmente es muy duro este tipo de entrenamiento y también lo implementé y me ayudó muchísimo. Lo pueden hacer, ¿sí? O sea, la rutina se compondría así. Son 50 minutos. Los primeros 10 son de flexiones de pecho. Después, pull-ups. Después, fondos. Después, Australian pull-ups. Después, sentadillas. Imagínense ese entrenamiento. Es brutal. Lo pueden hacer 3 veces por semana, así. Esa metodología es buenísima. Yo les digo esto porque es basado en experiencia que yo utilicé para competencia de resistencia en lifting acá en Colombia. Y que gané muchas veces y fui campeón nacional y mucha gente también me empezó a conocer por eso. Porque en este mundo de la calistenia empecé trabajando en lo que es lifting, los circuitos de resistencia. Y street lifting, que hace referencia a esos mismos circuitos pero con peso. ¿Listo? Así que nada, ahí les dejo como tal esos métodos. Todos son eficientes, ya también va por gustos. Tengan en cuenta esas variables del entrenamiento. Los tiempos de descanso son muy importantes. Si van a realizar un estiramiento, que sea 1 o 2 horas después del entrenamiento, ¿listo?
La alimentación es súper importante en esta fase porque ustedes van a necesitar una recuperación muscular más efectiva. Por ende, en la alimentación, lo que es la proteína, las porciones de proteína deben ser altas, ¿sí? Ustedes van a realizar una alimentación basada, va a ser una alimentación muy proteica, alta en proteínas para favorecer esa recuperación muscular. Este tipo de circuitos de los que le hablo, de los circuitos, trabájenlo con una frecuencia de 3 a 4 veces por semana. ¿Listo? Para empezar, el método más eficiente es trabajar los circuitos que involucren todos los grupos musculares, ¿sí? El acondicionamiento es mucho mejor. Ya después ustedes pueden realizar un trabajo más específico. Por ejemplo, un lunes yo trabajo solo resistencia de empuje, ¡pam! Un martes trabajo solo resistencia de jalón. Un miércoles solo resistencia a nivel de tren inferior. ¿Listo? Pueden hacerlo de esa forma y también es efectivo. Tengan en cuenta también las horas de sueño. Duerman mínimo sus 6 horas bien, ¿sí? La recuperación es muy importante. O sea, cuando ustedes juntan todas las variables y estas son muy óptimas en el entrenamiento, el rendimiento que ustedes van a tener es brutal, ¿sí? Tengan en cuenta que obviamente la predisposición de fibras musculares en este proceso es importante. Ustedes, o sea, lo que son las fibras musculares de contracción lenta pero resistentes a la fatiga muscular, esa predisposición se va a dar con el tiempo. Y son las, si no estoy mal, las tipo 1A, ¿sí? Son ese tipo de fibras musculares como las que tiene un ciclista. Un ciclista necesita ese tipo de fibras musculares, o un tenista, ¿sí? Entonces es más que todo fisiológicamente por eso. Así que nada, mi gente, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en una nueva oportunidad y déjenme acá en los comentarios qué les pareció esta explicación, si quieren otros videos, más temas para hablar. Y nada, mi gente, a darle con toda.